pegado esa pelota al fondo, el jugador Polga. Levantaban buscándolo. El no alto Bahiano. De cabeza ya respondía Celaya. Otra vez la pelota ahora de Sinio. En realidad la falta era contra el jugador Pedriño. Lo que ha marcado el árbitro. Atención que esto lo maneja muy bien Gremio. Ya lo contó Pacini. De tiro libre Gremio busca el primer gol de la noche. Sí, tiene un extraordinario pateador de pelota parada que es Anderson Lima. No hubo falta. No hubo falta cuando trataba de retroceder Quintana sobre el hombre de Gremio. Le ha quedado una chance, le queda una posibilidad enorme a Gremio para la apertura del marcador. Ahí para pegar a Anderson Lima. Puede cambiar y puede ser un zurdo. Puede ser un zurdo, puede ser Sinio. Y en esta creo que va el zurdo. Ahí va Anderson Lima. ¡Gol! De Gremio. A los 13 minutos y medio de este primer tiempo. Lo marcamos con el tiro libre. Gremio manejaba bien la pelota. Apareció Anderson Lima, de los mejores pateadores que hay en la actualidad. Pone el 1 para Gremio, 0 para Olimpia. Isasi. Lo espera para Casinio. Isasi metía para que vaya Córdoba. De cabeza respondía Anderson. Acá la tiene Córdoba. Ya está por el área Baez. Acompaña a Ortemán para derecha. Centro para Baez o para Ortemán. Para Baez, para Baez, para Baez, para Baez. El arquero que sacaba Ortemán. Sí, de Olimpia. A los 28 minutos de este primer tiempo apareció Ortemán. En una estupenda volea con derecha pone el empate. 1 para Olimpia, 1 para Gremio. ¿Qué partido tenemos? Fernando Pacini ha empatado en un pedazo de gol Ortemán. Ahora las cosas iguales. 1 para el local, 1 para Gremio. Ahí anda Quintana, por acá Enciso que traba. La pelota en poder de Tinga y Sassi. Ahora Fabio Bahiano. Que no podía para Gremio, tocaron ya para Ortemán. Ahí va Ortemán para el segundo, Ortemán con zurdo, Ortemán. ¡Gol! A los 11 y medio, como en el primer tiempo, pero ahora con zurdo Ortemán. Sigue Ortemán, da vuelta al partido. Ganaba Gremio 1-0. Ahora el que gana es el conjunto paraguayo. Ahora el que gana es Olimpia, que sueña con estar en la final de la Copa Libertadores. 2 para Olimpia, 1 para Gremio. Lo hizo la figura Ortemán. Córdoba que mete. Iba Roger. Había rebotado en el jugador Tinga, por eso corresponde a Olimpia. Ya hacían para Benítez, Valpeque. Gol de Benítez, gol de Benítez, gol de Benítez. A los 17 minutos y medio de este segundo tiempo apareció Miguel Ángel, apareció el Peque, apareció Benítez y Olimpia, que perdía 1-0, ahora lo gana 3-1. Atención que se viene ahora Sinio. Ahí estaba Sinio. Rodrigo Fabri al área, pelota para Rodrigo Fabri, centro de Fabri para Méndez, está el descuento, gol de Méndez, gol de Méndez, gol. ¡Gol! De Gremio.
Apareció el goleador de la Copa Toyota Libertadores. Y cuando faltaban 5, le tira un baldazo de agua fría al estadio. Porque ganaba Olimpia 3-1. Porque ahora la diferencia es solo de 1. Gana Olimpia. Pero 3-2. El gol lo hizo el goleador de la Copa Libertadores. Méndez. Ganó Olimpia. Va levantándose, dice el árbitro. Por eso saca la pelota Lima para Luis Mario. Aquí avanza Gremio, otra vez viene el centro, pega en la colita de Da Silva, Enciso. Casi un relator niño recién, ¿eh? Tengo esa cosa de purrete, viene el centro. Gilberto, desvío. ¡Gol! De Gremio. A los 45 minutos y medio abre la cuenta entre Gilberto, Sinio el desvío. La cosa es que Gremio le está ganando por 1-0 Olimpia. Enciso, Richard Baez, va Quintana, Quintana remata ante la marca y la presión. ¡Epa! Señores, se va expulsado, me parece, Quintana. Sí, agarra el bolsillo de arriba, Quintana se va expulsado. Expulsado Quintana por reaccionar. ¿Qué le pasa a Quintana? Señores, final del partido aquí en Porto Alegre. Ha ganado Gremio por 1-0. Le basta para ir a los penales. Abrazos de los paraguayos de Neri. Bien, señores, le va a pegar Anderson Lima. Comienza la serie de 5 penales para definir quién va a la final con Sa Caetano. El partido lo ganó Gremio por 1-0. Le va a pegar Anderson Lima. Atención. Bien oblicuo está. Bien en diagonal. Tabarelli atento en la raya. Va. Anderson Lima se adelantará. Definición por penales en Porto Alegre. Lima. ¡Gol de Gremio! 1-0 la serie. Se lo adivinó Tabarelli. Le pega cruzado. El arquero la toca. Demasiada carrera. Demasiada ceremonia. En fin. Va Enciso. Enciso. 1-1. Lo mató. Lo mató. Le pegó con mucha fuerza. Se tomó todo el tiempo del mundo. Va Rodrigo, va. Se adelanta Rodrigo. Atajó Tabarelli. Atajó Tabarelli. Tiene la chance de ponerse al frente Olimpia. Dio toda la sensación que iba a ir por la carrera que tomó con mucha potencia a buscarla. Al trotecito, dando saltitos, y el arquero que adivina, yendo abajo a la izquierda. Y ahora la oportunidad para Caballero. A ver, Caballero. A ver si Olimpia pasa al frente de la serie por penales. Están 3-3, pero tiene chance a favor el conjunto de Paraguay. Buscando la final. Le va a pegar Mauro Caballero. Se va a adelantar. Atención. La orden del juez. Va Caballero. Ahí va Caballero. ¡Oh! ¡El arquero! Un regalo de Caballero. ¿Otra vez? ¿Otra vez? Otra vez se adelantó el arquero. Se adelantó el arquero. Ah, bueno. Ya lo había hecho antes. Vos lo advertiste. En el penal anterior lo advertiste que se había adelantado. No puede ser. Sinio va a protestarle al árbitro. ¿Cómo está? Uy, el dirigente también. Sí. Este dirigente ahí también. va. Ay. No va. No, Opa. pero este hombre está loco, No. Este dirigente de Gremio. Y además no entra la policía, No, pero este hombre está mal. Este hombre, pero es un hombre importante. Repito el nombre. José Octavio Germano. Sí. Es el segundo después del presidente. Ya No. se había adelantado en otro penal este arquero y lo habíamos comentado. No, pero el dirigente brasileño está Lo que fuera de lugar. Fuera de lugar. Ahora, la policía no ingresa a la cancha. Es increíble. Tabarelli, los jugadores paraguayos que corren, ya es un escándalo. Ya hay muchos problemas en varios sectores. Sigue increpándolo el dirigente a Jiménez, el árbitro del encuentro. La policía no participa. La chance de Olimpia de pasar al frente. Atención.
Allí va Caballero. Gol de Olimpia que pasa al frente 4-3. Si no lo hace Fernando, va a la final Olimpia. Se toma su tiempo, se adelanta, va Fernando. ¡Gol! El gol de Gremio. Esto está igualado y define Franco. Si lo mete, Olimpia a la final. Es el último penal de la serie de 5. Se adelanta Franco, va. Franco. ¡Gol! Y Olimpia de Paraguay lo convierte Franco. Ha ganado la serie Olimpia. Olimpia de Paraguay, finalista, señores, frente a San Cayetano la próxima semana. Final. Ha ganado Olimpia por penales. Mariano, déjame un segundo, lo estoy compungido. Neri, increíble la final, no se puede creer. Sí, la verdad que sí, estoy emocionado de llegar a esta instancia. Claro, la verdad, pero para todos es un triunfo importante.